Bueno, después de la sección fotográfica, buenas tardes a todos. Me llamo Jesús Ramos Ariza y soy voluntario en el Museo de la Alhambra. Les voy a hablar de una instalación que tenemos a 50 metros de aquí, en línea recta, que a finales del siglo XV se conocía con el nombre de Aljibe de la Mazmorra. Hay muchos documentos que así lo atestiguan. ¿Por qué? Porque estaba cerca del silo de la Puerta del Vino. Sin embargo, a partir del siglo XVII se le conoce como el aljibe del segundo conde de Tendilla. Y entonces yo me pregunto, si la Alhambra tenía toda una estructura hidráulica y diversos aljibes, ¿por qué construir otro? Bueno, la respuesta yo puedo justificarla con una serie de hechos históricos y que, bueno, de alguna forma pues manifiestan el sentir que había en aquel momento. Entonces, finalizada la conquista de Granada, se inicia una etapa llena de controversia y dificultades. Se reorganiza política y económicamente el antiguo sultanato nazarí, que ahora es Reino de Granada. Por otro lado, hay una reactivación de todos los componentes de la vida granadina, porque la gente estaba completamente desconcertada. Pasan de una estructura, vamos a decir, islámica a una estructura católica que era completamente distinta. Por tanto, también se tiene que llevar a cabo el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en las capitulaciones, que yo creo que ambos bandos o ambas situaciones no querían cumplirlos, ninguno de los dos. Empiezan a cumplirlos parcialmente, pero eso dura relativamente muy poco tiempo. Entonces, las transformaciones que se producen en la Alhambra a partir de 1492 corresponden al plan arquitectónico y urbanístico del estilo de aquel momento, que era el Renacimiento. Hay obras con alto contenido simbólico e ideológico, como esta Virgen gótica atribuida a Ruperto Alemán, que la reina Isabel la Católica hizo poner en el segundo arco de entrada en la Puerta de la Justicia, para decirle a toda la población que entraba y salía: hasta hoy esto era musulmán, a partir de hoy esto es católico. Y por último, a la rehabilitación de la fortaleza y al alojamiento en los palacios. Usos y costumbres de vencedores y vencidos eran completamente distintos. Los Reyes Católicos nombran a Íñigo López de Mendoza y Quiñones alcaide de la Alhambra y capitán general del Reino de Granada. Don Íñigo había sido partícipe con los Reyes Católicos en la batalla de Lucena, donde se apresó a Boabdil, y en el fallido asalto al castillo de Loja. Era un hombre de frontera, un hombre que conocía las bondades, por llamarlo de alguna forma, y las miserias de los hispano-musulmanes. Luego era el hombre adecuado, era competente para la defensa y protección del territorio. Fíjense que en la mano izquierda de esta imagen de Francisco Díaz Carreño, el gran capitán, Íñigo López de Mendoza, tiene cogida una granada, la cual aprieta y está ligeramente agrieteada. Hace su entrada el mismo día de su nombramiento, el 3 de enero de 1492, con 1000 peones, y este noble de origen alcarreño, conocido como el Gran Tendilla, instala su residencia en la Alhambra, en el palacio de Yusuf III, en el Partal Alto. Inicia toda la recuperación y activación de los sistemas defensivos y fundamentalmente comienza a adaptar la Alhambra a los nuevos usos cristianos. Los Reyes Católicos hacen su entrada oficial en la Alhambra
Se sabe que a principios de enero, pero según nos dice Leopoldo Torres Balbá en su artículo Los Reyes Católicos de la Alhambra, Bernardo del Roy habla de una fecha, 3 de enero, que él dice que no es posible. Un asistente francés anónimo hace también una crónica y dice que no entraron antes del día 8. Por otro lado, el continuador de Nando del Purgar no habla de otra fecha. Y por último, Al-Makari, en su Analecta de 1539, dice que estaban en el Real de Santa Fe y era Fernando el Católico, todos los días venía por la mañana a la Alhambra y regresaba por la noche. Pero exactamente la fecha exacta no se sabe. De todas formas, cuando lo hicieron seguido de toda la nobleza y grandes dignidades, porque la corte era itinerante y además escoltados por 10.000 jinetes a caballo y 50.000 peones. Estudiosos de los libros de cuentas de los Reyes Católicos nos dicen que los cronistas trataban fundamentalmente de exagerar las cifras. Por tanto, fuera cual fuera la cifra, es curioso que fue el ejército más numeroso antes visto. Estaba formado por la Guardia Real, bueno, después se llamó Guardia Real, caballería de vasallos, la Santa Hermandad. La Santa Hermandad la funda la reina Isabel la Católica en 1474 y dura hasta mediados más o menos del siglo XIX. Era una institución militar con fines policiales, o sea, la Guardia Civil de aquel momento. También participaron contingentes señoriales, milicias comarcales y fuerzas de artillería. Pero junto con esto acompañaron a los Reyes Católicos interesantes personajes, tales como Fray Hernando de Talavera, que era toledano, de la Orden de los Jerónimos, llegó a ser obispo de Ávila y posteriormente arzobispo de Granada. Estando aquí en Granada, aprende árabe y se dirigía a toda la población musulmana en un sistema de conversión en su propio idioma. O sea, fue un hombre que limó muchísimas asperezas. Junto con él también se nombró al licenciado Andrés de Calderón. Pertenecía a una familia soriana de hidalgos, bueno, hijos de hidalgos, aldeanos, que estudió Derecho o Leyes. Lo nombraron corregidor de Granada y después se convirtió en terrateniente con una, vamos a decir, proyección no muy lícita. También se conoce relativamente pocas cosas de su vida. Y por último, Hernando de Zafra, un hábil político, un magnífico diplomático, fue capaz de convencer a Boabdil para que abandonara y vendiera sus posesiones, abandonara la Alpujarra y se fuera al norte de África y fue secretario de los Reyes Católicos. Se hizo con la posesión de los baños que están en la calle Elvira, todavía existen, en los baños de Hernando de Zafra, también llamados Casa de las Tumbas. La gente dice, ¿por qué se le llamaba Casa de las Tumbas? Por la forma que tenían las bóvedas, que parecía que era un cementerio. También fue dueño del Palacio de la Horra y adquirió la propiedad frente a la iglesia de San Pedro, donde actualmente está la Casa de Castril, que hoy en día es el Museo Arqueológico. Bien, pues estos tres personajes, junto con Íñigo López de Mendoza, fueron los representantes plenipotenciarios de los Reyes Católicos aquí en Granada. ¿Por qué? Porque la población del antiguo sultanato nazarí, según María Jesús Viguera, pues Molín, era de unas 350.000 personas. La población en la Medina de Granada
Fluctúa de un cronista a otro, desde 30, 40, 50.000 personas. No había datos reales, porque los únicos datos empiezan a partir de 1501, que es cuando los libros bautismales, con las conversiones forzosas, empiezan a tener registro. Por tanto, existía una inferioridad numérica entre castellanos e hispano-musulmanes, y se era consciente del peligro que esto suponía. Por tanto, ante la posibilidad de un hipotético largo asedio, pues se refortificó la Alcazaba como recinto militar, se instalaron piezas de artillería en todas las puertas, torres y murallas. Es curioso porque en la Gran Vía hay un hotel que tiene una terraza preciosa donde se puede tomar café, y al mirar hacia la Alhambra se ve todo el rebellín, o sea, el baluarte de la Alcazaba, y yo decía, hay que ver, con la cantidad de cañones que habría ahí, la gente que viviera aquí realmente se sentiría completamente asustada. Es obvio. De todas formas, los reyes católicos fueron capaces de desarmar a toda la población morisca, o hispano-musulmana, a cambio de cantidades determinadas de trigo, que según el profesor Laredo no estaba en muy buenas condiciones. Pero bueno, y se llegó a llenar una gran cantidad, una pila entera de armamento. Y por último, se construyó un aljibe con capacidad suficiente para poder resistir. O sea, la red hidráulica de la Alhambra y los aljibes, primero, eran muy frágiles y segundo, no tenían la capacidad suficiente. Y, como decía el investigador Basilio Pavón Maldonado en su historia arquitectura hispano-musulmana, cuando había contienda entre musulmanes, hoy hispano-musulmanes y cristianos, lo primero que cortaban era el agua si la fuente de suministro quedaba fuera del ámbito de la fortaleza. Aquí tenemos que la Alhambra se surtía de la acequia real. Por tanto, no se conocen, en la ubicación del aljibe, no se conocen ni los planos ni la memoria, pero las obras comenzaron con carácter de urgencia 2 meses después de la toma de Granada, en marzo de 1492. Finalizaron en julio de 1494, o sea, 28 meses después, y el coste de la obra fue de 1.670.457 maravedíes. Un viajero alemán que estuvo aquí en Granada, que después hablaré yo de él, pues le oyó decir al conde de Tendilla que costó 10.000 ducados. 10.000 ducados al cambio eran 3.750.000 maravedíes. Y nos dice Matilde Casares que la mitad fue para el aljibe, 1.670.000, y el resto para reparar torres, murallas y otras zonas de la Alhambra que estaban en estado ruinoso. Por tanto, el aljibe se ubicó en la vaguada natural que existía entre la Alcazaba y el conjunto palatino. Esa vaguada tenía unas dimensiones de 65 metros de largo, 35 de ancho y 10 de profundidad. En este gráfico de Manuel López Reche podemos observar cómo la vaguada se transforma en un terraplén sobre el cual se construye el aljibe del conde de Tendilla. En el plano grande de Pedro Machuca, que compró el rey Alfonso XIII y se encuentra en la biblioteca del Palacio Real, tenemos una copia aquí en la exposición de la Alhambra, ya no aparece la torrentera, o la barranquera, o la vaguada, como quieran llamarlo ustedes. Para la preparación de la construcción del aljibe, el 19 de marzo de 1492, se hace el primer encargo a los toledanos Ponce Porcel y Juan Valencia para que excaven y allanen la barranquera. Se subieron a la Alhambra 7.392 cadáveres de cal,
Según el profesor Manuel Espinal Moreno, un cadaz como medida de superficie andalusí correspondía a 2/3 de fanica castellana. Y se hizo por los caleros Francisco Martín, Antón de Burgos y Yurga Fergomori. Se gastaron 150.000 maravedís en ladrillos, para lo que se limpió y cavó el terreno donde levantar el nuevo depósito hídrico. Y se abandonó la antigua coracha o brazo de la muralla de la Alcazaba que llegaba hasta el río Darro para no quedarse nunca sin agua, porque ya no hacía falta. Y por último, se hicieron venir de Elche a varios maestros aljiberos famosos. No hay constancia documental de quién fue el maestro de obra de esta cisterna. Según el profesor Juan Manuel Martín García, que da clase en Ingeniería de la Construcción, dice que en los epistolarios de 1504 a 1513 del conde de Tendilla aparece nombrado un tal Francisco Hernández, conocido como el Valencia. Y además dice que no hay otro que sepa más que él. Este hombre era un aljibero sarraceno de origen levantino ligado a este tipo de obra. Se realizó Francisco Hernández varios aljibes por mediación del conde, como uno de ellos en la fortaleza de Casteldeferro en 1504, porque se tenía miedo de que hubiera un ataque turco por el Mediterráneo, y esta era una de las fortalezas más desprotegidas. Hizo otro en el Castillo-Palacio de la Calahorra, propiedad del Marqués de Cenete, en 1509, y por último otro en Valdemoso de Tajuña, señorío de Tendilla, en Guadalajara. Estos tres aljibes tienen gran similitud con el aljibe de la Alhambra. Yo he cogido uno de ellos como referencia, como este de Valdemoso de Tajuña, en esta reciente imagen de Fadeta, donde podemos observar que tiene dos naves, igual que este, que las bóvedas son de medio cañón, que los arcos son de medio punto. La única diferencia es que este tiene un muro de separación, y aquí hay 4 columnas de piedra tallada sobre basas y capiteles prismáticos sin decoración ninguna, porque iban a estar en agua. Ahora bien, si yo veo las dimensiones del aljibe, observo que haciendo el cálculo, que es un aljibe grande, de 680 metros cúbicos. O sea, un aljibe importantísimo, más pequeño que este, pero importantísimo. Bien, yo no puedo dejar atrás todo el componente humano que intervino en el aljibe, y por eso he cogido este grabado de Herrada, en donde podemos ver a un peón que está mezclando argamasa, cal, arena y agua, otro que sube la artesa llena de mortero. El alarife, o el maestro de obra, comprueba la verticalidad y de la construcción que se está haciendo ahora mismo con la plomada. Otro de los peones fabrica el muro y utiliza una escuadra. Otro de ellos sube una pila de ladrillo. Y por último, 2 canteros, uno con maza y cincel repasa el borde de un sillar, mientras que el otro con pico comprueba el plano frontal. Bueno, pues todos estos elementos se dan en el aljibe del conde de Tendilla, y por eso lo he utilizado. Es curioso porque entre 1492 y 1493 se subieron a la Alhambra grandes cantidades de cal y ladrillo. Se compraron a en octubre de 1492, 800 rupias de madera, con el fin de construir las cimbras, que eran estructuras semicirculares de madera sobre las que se fabricaban los arcos de las bóvedas, así como los arcos de unión de ambas naves del aljibe. Por tanto, el ladrillo fue el material constructivo, tanto en muros como en bóvedas, revestido de estuco de color almagra para evitar fugas de agua, y la solería
es de espiga en barro reparada por filtraciones. Los ladrillos eran de arcilla triturada, depurada y cocida, procedentes de los estratos geológicos de las formaciones Vega y Alhambra. Su elaboración fue mediante moldeado manual y, una vez acabado, pues se deshidrataban antes de la cocción. Al estar situados en distintos lugares dentro del horno, no todos tenían la misma costura y, por tanto, la misma calidad. De forma muy general, lo digo así entre comillas, los amarillos eran ricos en óxido de calcio y los rojos en óxido férrico, porque dentro del horno hay otros factores que intervienen que pueden modificar el color de los ladrillos: temperatura, presión y agentes oxirreductores que también pueden modificarlo. Y por último, su fabricación estuvo en manos casi exclusivamente en maestros mudéjares. Bien, pues hasta aquí he hablado de la justificación del aljibe, del potencial humano que intervino y de los medios materiales que se utilizaron. Si hay alguna duda y alguien me quiere hacer una pregunta, quedo a su disposición. Veo que no hay, pues seguimos para adelante. Bien, el aljibe es una estructura subterránea de planta irregular formada por dos naves paralelas y simétricas. Tiene 35,95 metros de longitud, 13,32 de ancho y 8,03 de altura. Está cerrada por bóvedas de medio cañón reforzadas con arcos fajones y se comunican entre sí por 6 arcos de medio punto. Exteriormente, visto en excavaciones, concretamente el que fue director del Museo Hispano-Musulmán entonces, Jesús Bermúdez Pareja, pues que hizo una excavación importante entre 1951 y 54, vio que conservaban su enlucido, que tenían líneas hendidas que fingían sillería y que había pilares de ladrillo con tendeles gruesos. Manuel López Reche, delineante de la Alhambra, hizo este plano de planta del aljibe, donde observamos que el mismo está situado entre la muralla barbacana oeste y la calle en pendiente que va desde la Puerta del Vino hasta Machuca. Tiene 35,95 metros de longitud, según nos cuenta Nieves Jiménez Díaz, y además esto es cierto. La nave número 1, 6,10 metros de ancho, y la número 2, 5,97. Pongo estas dimensiones porque don Manuel Gómez Moreno González, en su guía de Granada de 1892, página 153, nos dice que el aljibe tenía 34 metros de largo, bueno, 34 y 36, con los métodos de medida de aquella época prácticamente igual. Dos naves, 6 metros de ancho, y a partir de ahí todos los autores que han escrito sobre el aljibe dicen 34 metros de largo y 6 de ancho, cuando realmente tiene el doble, porque son dos las naves. Más si le sumamos el muro de separación, que es 1,25, el aljibe tiene en total 13,32 metros de anchura. Tiene dos entradas, una por la placeta número 1, que está tapada con una losa de tierra aplanada, cercana a la Puerta del Vino, y otra que mira hacia el Albaicín. La acequia real entra a través de una atarjea, desde un partidor que está cerca de la Puerta del Vino, pasa por una estructura que es una construcción independiente llamada filtro, pero una construcción independiente que parece ser que era una torre nazarí que se demolió y se dejó solamente la última planta, la planta baja, para utilizarla como filtro o decantador del agua que entraba. Después
lo veremos más detenidamente y hablaremos de ello. En las claves de la bóveda se construyeron 6 lumbreras, 4 de las cuales, las exteriores, se cegaron y se quedaron solamente 2 en el centro con brocales para poder sacar agua del aljibe. Y por último había un desagüe en la zona noroeste para vaciar el aljibe completamente. En la plataforma de Andeocio en Vico, encargada por el arzobispo Pedro de Castro en 1590 y grabada por Francisco de Heila en 1912, fíjense que aparece, y lo pongo en un circulito, una entrada abovedada al aljibe que correspondería con la entrada actual. Y los 2 brocales de aljibe. Estamos hablando de que esta plancha que existe en la abadía del Sacro Monte, y además digna de ver, pues se hizo 90 años después de la toma, o un siglo casi después de la toma de Granada. Lo mismo aparece en este grabado del siglo XVIII de Pieter van den Berg, donde observamos que en la plaza del aljibe están los 2 brocales. Pero también Manuel López Reche levantó un plano de alzado del propio aljibe, donde observamos que tiene 8,03 metros de altura, las 2 entradas a distinto nivel porque se perdió ese acceso abovedado que he hablado antes yo, posiblemente a principios del siglo XX. El agua entraba a través del filtro y normalmente solía inundar el aljibe con 5 metros de altura. Del 8 que tiene, 5 metros de altura. Con lo cual tenemos un paralelepípedo 35,95 de largo, 5 de altura y 12 de ancho. Porque después casi todos los autores toman los datos anteriores y prácticamente es la mitad de la capacidad que tiene realmente el aljibe. Bien, se instalaron 2 brocales con sus cigüeños correspondientes. Ojo, porque aquí lo he puesto yo, los 2 paralelos, cuando realmente son perpendiculares. Pero para una mejor comprensión del plano lo he dispuesto de esta forma. Y las lumbreras restantes estuvieron completamente tapadas. Toda una serie de problemas a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX de extracción de agua, más algún suceso trágico que tiene más bien una proyección periodística que de esta charla, hicieron que en el aljibe pues, se construyera un kiosco de obra y el otro se cegara por completo. Incluso se puso hasta vigilancia por la noche para poder controlarlo. Esto lo podemos ver en esta imagen de José García Ayola hacia 1890, donde observamos el kiosco y el brocal dentro de la plaza del aljibe. Y si os dais cuenta, y voy a utilizar el ratón, no hay la puerta de entrada actual en la muralla Barbacana, porque se entraba por la torre del Adarguero, que se quedó completamente hueca, por eso se llama también Torre Hueca. Bien, también, se hicieron toda una serie de excavaciones arqueológicas, primero por Modesto Zendoya Busquets, 1907-1923, posteriormente por Leopoldo de Torres Barbat, 1923-1936, se utilizaron desde Zendoya, se utilizó una serie de carratillas que se llaman de Navil para poder traspasar grandes cantidades de material, lo que eran escombros. Y por último, por Francisco Prieto Moreno Pardo con Jesús Bermúdez Pareja, con lo cual se hicieron toda una acumulación de material sobre la plaza de los aljibes.
con lo cual hubo un recrecido de 3,5 metros, con lo cual se tuvo que alargar el cuello de la única lumbrera que estaba abierta y se instaló un brocal en 1961 de mármol octogonal que posteriormente se cubrió con el kiosco actual que hay, del que hablaremos después. Sin embargo, el otro brocal quedó en una dependencia llamada despacho de agua y que actualmente es el almacén del actual kiosco existente. Para entrar en el aljibe se hace de la segunda placeta de la entrada norte y se accede mediante una boca paso persona en el pavimento con unas dimensiones de 2,30 metros de largo por 1,25 de ancho, que se cierra mediante 3 tapas que yo recubro con una elipse, 3 tapas, 2 de 75 y 1 de 80 centímetros de largo. De la que arrancaba el acceso a bóveda, que desapareció por completo, que hemos visto en la plataforma de Vico, que iba de oeste a este. Hacía recordo con el segundo tramo, que es el de paso actual, y el tercero va en dirección este-oeste. La nave número 1, la entrada, se hacía al final de la parte alta de esta nave, no lo que estamos viendo, porque ahí estamos viendo la parte norte, en la parte sur es por donde se hacía la entrada de agua, por medio de una piquera de mármol volada para que el agua no chorrease por los muros y cayese directamente en un pilarillo que hay para no destrozar por la caída de los 8 metros de altura, no destrozar la solería. Las paredes de la escalera disponen de arquillos. Aquí están viendo que esta, la escalera norte tiene 4 arquillos. Y la sur, que ahora la veremos, tiene 10 arquillos para facilitar el movimiento del agua. Los encuentros son molduras achaflanadas y el desagüe se encuentra en la zona noroeste de la nave número 2, hoy en día tapiado. El interior de la nave número 2, Pepe, vamos bien de tiempo, ¿eh? Disculpadme. Bien, el interior de la nave número 2, su entrada se consideraba como la principal cuando se construyó. Sin embargo, la escalera de bajada era abovedada y el primer tramo iba de oeste a este, que desapareció por completo. El segundo tramo lo hacía en recodo en dirección sur-norte y el tercero en sentido oeste-este, o sea, la escalera hacía un zigzag. En su acceso abovedado de la entrada sur, que fue desmontado, en su tramo rectangular hay una puerta con arco rebajado, que la estamos viendo aquí. Incluso se pensó que esta construcción independiente podía ser un aljibe. Hubo por parte de varios investigadores la posibilidad de considerarlo y después se vio que no, que era un filtro de decantador. Por la que se accede una escalera de 5 peldaños, la estamos viendo aquí, a un filtro o decantador de agua que lo que tenía era tierra y piedras, con el fin de que toda la materia sólida que trajera el agua de la acequia real se quedara retenida ahí. O sea, el agua pura, podríamos llamarlo así, el agua destilada, incolora, inodora e insípida. Físicamente hay que ver en el agua olor, color y turbidez. Que el agua no esté turbia. Una de las cosas que se hacía aquí era evitar la turbidez. Pero cuando el agua recorre, como en la acequia, que era de tierra, no era de cemento, arrastra gran cantidad de materia mineral, pues entonces había que retener de alguna forma esos elementos. Y por último, en la acequia también podía haber materia orgánica,
puesto que el agua es un gran disolvente, es el mejor disolvente que hay. Y entonces podía arrastrar virus, bacterias, protozoos, hongos, líquenes, algas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso había que retenerlo. Y todo eso llegaba al aljibe y todo eso se lo bebía la gente. Como dice la Organización Mundial de la Salud en un comunicado reciente, para países donde el agua no hay una potabilización determinada, lo importante es el agua hervirla 1 o varios minutos con burbujas grandes, porque así me cargo toda la materia orgánica. No me cargo, sin embargo, o no elimino la materia química que puede haber en el agua. Bien, para eso hay otros procedimientos como el filtraje. Seguimos. El acabado del aljibe, la cubierta son 2 bóvedas de medio cañón con arcos fajones protegidos que están apoyados en pilastras sobre la pared y sobre la pared intermedia, de la que solamente queda abierta una, que es la del brocal del kiosco, y las demás están tapadas, aunque en su día incluso se pensó que podían ser receptoras de aguas pluviales. Jerónimo Manzer, médico y viajero alemán, huyendo de Alemania, había una epidemia de peste, pasó por España con 3 hijos de famosos comerciantes alemanes, visitó Granada y tiene un libro importantísimo, Viaje por España y Portugal, que tradujo José López Toro, por un lado en 1923, y después por Fermín Capacho, evangelista, conocido como catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Granada como Niño Jesús, pero no era por su afición, vamos a decir, católica, sino porque en la planta baja de su casa había un Niño Jesús. Y a partir de ahí todo el mundo le llamaba el Niño Jesús. Bien, pues este hombre observó que el aljibe de la Alhambra era tan grande como la iglesia de San Servando de Nuremberg. Después, en un cuaderno de la Alhambra, se cita que la reina Isabel la Católica dijo que era tan grande como la catedral. No fue Jerónimo Manzer, fue la propia iglesia, la propia Isabel la Católica. Expresaba su admiración por la construcción y sistema hidráulico y dijo una frase que se quedó para la posteridad, y es que obra tan estupenda que no se da más. Bien, el aljibe poco a poco se fue rellenando de cascajo, que empezó a envolverlo por completo en todo su espacio frontal, y este cascajo era el procedente de la mezquita que se transformó, de la mezquita de la Alhambra, que se transformó en la iglesia Santa María de la Alhambra. De casas y palacios derruidos o echados abajo en la zona residencial y en el secano, y en la construcción de lo que estamos, que es este palacio de Carlos V. Con lo cual el aljibe quedó completamente soterrado, como podemos observar en esta imagen del escáner LIDAR, que se obtuvo hace 3 años, donde observamos el palacio de Carlos V por un lado, por otro lado vemos la muralla barbacana de la Alcazaba, todo el cascajo, incluso lo que vamos a ver ahora después, que es que se hizo una albarrada o muro bajo con el fin de contener los escombros que se vertían cerca de la muralla de Ronda. De tal forma que esa muralla se empezó a quedar baja entre 1522 y 1526. Luis de Montalbán, albañil, construyó 424 tapiales en época de Felipe II, y lo que hizo es subir completamente el adarve. Y en la fachada norte se colocó una placa recopilatoria de lo que se hizo en el aljibe.
La placa tiene una lápida de mármol de 0,72 por unos 50 metros de ancho con letra gótica embutida que desde 1599 está colocada en la salida del zaguán de la Puerta de la Justicia hacia la Puerta del Vino, junto al retablo de 1588 de Diego Nava el Joven, en honor de Nuestra Señora de la Antigua. En esta placa se puede leer: los muy altos y muy poderosos señores don Fernando y doña Isabel, rey y reina nuestros señores, conquistaron por guerra de armas este reino y la ciudad de Granada, la cual, después de haber tenido su Alteza en persona sitiada durante mucho tiempo, el rey Muley Hacén, que fue un error porque fue Boabdil, le entregó con su alhambra y otra fuerza a 2 días de 1592 años. Ese mismo día, sus altezas pusieron en ella por su alcalde y capitán a don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, su vasallo, el cual, partiendo sus altezas de aquí, cesaron en dicha alhambra con 500 caballeros y 1000 peones. A los moros mandaron su alteza quedar en sus casas, en la ciudad y en sus alcarrias como primero estaban. Dicho conde, por mandamiento de su Alteza, hizo hacer este aljibe. Para que no se perdiera la placa, se colocó en el zaguán de la Puerta de la Justicia. El aljibe del conde de Tendilla se alimenta de la acequia real. La acequia real se construyó en el tiempo de Ibn al-Amar o Muhammad I, entre 1238 y 1239, desde la Presa del Rey en la margen derecha del río Darro, de margen derecha agua arriba del río Darro, a 838 metros del nivel del mar. A 2.840 metros, en el Carmen del Partido, la acequia se divide en dos. 12 metros arriba hay un tercio de agua de esta acequia y el tramo original de esta acequia, pues también llamada acequia real o acequia de los 2 tercios. Recorre 6.100 metros con 40 metros de desnivel y un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo, y la de 1 tercio entra en el Generalife por el Mirador Romántico, mientras después llega hasta los Albercones, mientras que la otra, la de los 2 tercios, desemboca en el patio de la Sultana y desde ahí riega el patio de la acequia. La acequia real riega huertas, jardines, estanques, puentes y abastece a los aljibes de los palacios nazaríes, y discurría por una tarjea bajo la calle Real Alta y desde la Puerta del Vino llegaba al aljibe del conde de Tendilla. Tanto un tramo de la calle Real Alta como la tarjea que va por debajo se pueden contemplar en una ventana arqueológica que tenemos en la sala segunda del Museo de la Alhambra. El aljibe se solía llenar en enero con 2.170 metros cúbicos de agua. Este es el volumen de casi 36 metros de largo, 12 de ancho y 5 de altura. Pero me quedan 3 metros. Hemos dicho que el aljibe tenía 8. Las 2 bóvedas forman un cilindro entero, con lo cual el volumen del cilindro es pi r cuadrado por la altura. O sea, tenemos 3 metros al cuadrado por 3, 14, 16 por 36 metros. Y eso nos da 1.016 metros, que sumado a los 2.170, el aljibe tendría en total 3.186 metros cúbicos de capacidad. Hasta ese momento se consideraba el mayor aljibe de Granada al aljibe del Rey con 300 metros cúbicos. Este aljibe es 10 veces y media más grande que aquel. Hasta ese momento se consideraba el aljibe más grande de España, el aljibe del Palacio de los Veletas en Cáceres, 700 metros cúbicos,
Este aljibe es 3 veces y media más grande que... Para mí es el aljibe más grande de España. No es el más grande de Europa, porque el más grande de Europa es el aljibe de Miseno, cerca del puerto de Nápoles, con 12.600 metros cúbicos de agua, que construyó Agripa para abastecer a toda la flota romana del Mediterráneo. Bien, para llenarlo se vaciaba una vez al año el contenido por el desagüe que hemos visto que estaba en la zona noroeste. Hacía el desagüe de forma gradual por una acequia que iba hasta el río Darro, junto al Tajo de San Pedro, pero el caudal era tal que provocaba inundaciones en casas que estaban al norte. Para ello, en 1731 se le instala en el sumidero una llave reguladora de bronce, pero con todo y con eso, en 1764 y 67 causó también desprendimientos que destruyeron varios tramos de la acequia Romaila o Santa Ana. A esto se le conocía como derrames o caños de sobra de la Alhambra. En la Alhambra tenemos muchos derrames. Uno está en la subida de la cuesta de la Puerta de los Carros, otra en la bajada desde el Pilar de Carlos V hacia la puerta. Hay muchos de lados. Para la conservación del aljibe, las ordenanzas del siglo XVI, de principio, establecían que tenían que destinar personal para un cuidado y mantenimiento anual del aljibe. Que la limpieza se hiciera en profundidad y la puesta a punto del mismo. Y yo digo, el aljibe nada más que tenía de entrada de luz una de las puertas. Y si yo la abro, como la puedo abrir ahora mismo, la entrada era pequeña. ¿Cómo se limpiaba? Pues lo iluminaban con velas, con miles de velas. Iluminaban el aljibe. Con ello se eliminaba la impureza, la suciedad, la cal incrustada del verdín y el cieno y la reparación y colocación de garruchas, cadenas y cubos. Con la llegada de Felipe V, el primer Borbón, en 1700 decayó y se espació cada 3 años. En el siglo XX la desidia fue total y entre los años 1917 y 44 no se limpió. En 1979 se sacaron 5 centímetros de fango del aljibe y en 1986 se cerró definitivamente. Hubo varias intervenciones o reparaciones dentro del aljibe, una obra de reconocimiento y excavación en 1830 que condujeron a la inspección de la escalera que estaba sin uso por los peritos albañiles del Real Patrimonio, José Sala, Antonio Agustín y Salvador Redondo, que tienen un informe que es curiosísimo de leer, que la encontraron en buen estado e inutilizada desde antiguo. Pero posteriormente, en 1838, se observó que al limpiarla se había desprendido parte del muro central por el transcurso del tiempo y por el movimiento del agua, lo que urgió a su reconstrucción para que no faltase líquido dentro de la cisterna y el valor ascendió a 1.000 reales desde 1497 a 1854, el real se cambió a 34 maravedís. Hasta aquí he visto todos los elementos arquitectónicos de conservación y de intervención del aljibe. Si hay alguna pregunta que alguien me quiera hacer porque algo no haya quedado claro, pues quedo a su disposición. Perdón, ¿me lo puedes hablar más alto? Sí. El de Guadalajara, el aljibe de Guadalajara, ¿está todavía en buen estado? Sí, no, bueno, lo han restaurado, el aljibe de Valfermoso de Tajuña, lo han restaurado recientemente y es curioso, porque del castillo quedan 3 tapias y el aljibe entero.
Y entonces ellos, como una, digamos, como una atracción turística, lo tienen restaurado y se puede ver. Bueno, pues continúa. Yo he leído en torno al aljibe del rey. Perdón, ¿me lo puedes decir más alto? En torno al aljibe del rey en el Albaicín, yo he leído que se hace también una limpieza a nivel de. Espérate, ay, 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 ay. Bueno, es que de estar sentado en una postura determinada, voy y te escucho. Digo que he leído que en el aljibe del rey había una opción que era limpiar el agua, además de la opción que has dicho aquí, utilizando pequeñas tortugas. Totalmente de acuerdo. No solamente en el aljibe del rey, en todos los aljibes del Albaicín, de la acequia y en Adamel. Son 22 aljibes los que hay, todavía se conservan, se encalaban por dentro con el fin, porque querían que la cal era un antiséptico, que lo es parcialmente, porque no lo es. Sin embargo, la cal, los hispano-musulmanes la utilizaban mucho, la Alhambra era completamente blanca. Había pueblos en Andalucía que eran completamente blancos, ahí están los pueblos blancos. Entonces la cal la utilizaban mucho. Pero se me ha olvidado antes de decir, cuando he hablado del agua, que en el agua no solamente hay materia orgánica, sino que cuando hay ventilación, muchos insectos pueden anidar sobre el agua y poner huevos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenían estos pequeños galápagos, porque eran pequeños galápagos, lo que se hacían es comer toda la materia orgánica, porque la materia orgánica en descomposición produce ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico, que huele a huevos podridos, pues es un ácido que paraliza todo el sistema nervioso central y que se suele pasar en muchas instalaciones que no se han visitado en tiempos subterráneos, que con 3 emboladas pueden dejar cao a una persona. Seguimos. Bien, la plaza de los aljibes se constituye mediante, como hemos visto, excavaciones y allanamientos continuos, dando lugar a una plaza en explanada donde personas mayores, fundamentalmente, se reunían para crear grandes tertulias, así como militares de la Alcazaba que hacían instrucción. También se visitaron tenderetes que se instalaban en esta plaza en fechas muy señaladas, tales como el 2 de enero, Corpus Christi, Día de la Inmaculada, etcétera, etcétera. O sea, el mercadillo de hoy en día. Y también sirvió de punto de encuentro de numerosos aguadores que acudían con sus recuas para llenar los cántaros de agua en toneles, para distribuirlas por los diferentes puntos del caserío urbano, abasteciendo a la población de este vital elemento. El primer diccionario de lengua castellana, llamado Diccionario de Autoridades, en su tomo primero de 1736, define al aguador como el que tiene por fin llevar agua a las casas. Durante siglos fue muy popular, puesto que no había suministro generalizado. Los aguadores se definían, primero, aguadores de asno, los que transportaban 4 vasijas en 2 serones; aguadores de carruaje, llevaban varios toneles en la carga, ellos distribuían el agua por las fincas; aguadores de barril servían agua al transeúnte para su consumo inmediato; y aguadores de cántaro llevaban un cántaro, eran ambulantes y llevaban un cántaro a nivel del pecho y una cesta con los vasos, que a veces lo hacían tintinear para atraer a los consumidores de agua.
El oficio de aguador se contaba entre los más modestos y es realizado tanto por adultos como por niños que lo desempeñaban personas humildes, emigradas de zonas pobres. Vendían agua en tales cantidades durante la estación estival, la estación cálida, que de sus ganancias pues vivían el resto del año. Desde época medieval se le conocía a los aguadores aquí en el Andaluz como azacanes. Llevaban agua limpia a las casas enanos en carruajes, llenaban las tinajas que había en soportales, patios y zaguanes, y en otras ocasiones en pilas y cacharros que los vecinos dejaban allí. Había dos tipos de aguadores, los que andaban por la calle. Unos eran fijos, que tenían una placa de identificación con su número y su nombre, y otros que eran ambulantes. Dependiendo de las personas a las que abastecían agua, podían tener una renta hasta de 2.000 reales, y existía una gran rivalidad entre fijos y ambulantes, situación que llegó a que intervinieran las autoridades. Asimismo, también hubo mujeres aguadoras, portadoras de recipientes de barro de cocidos, que saciaban la sed de los que estaban lejos de la fuente. Llegaron a constituir un gremio y adoptaron la decisión de ir uniformadas con mandiles. Aquí tenemos esta aguadora que pintó nuestro gran pintor aragonés Francisco de Goya. El aguador granadino de principio del siglo XX llevaba colgado a la espalda y sujeto por una banda de cuero un garrafón de hojalata largo y de estrecho cuello con un tapón de corcho, una cesta de mimbre con una docena de vasos que hacía tintinear, y le preguntaban: ¿cuánto vale el agua? Él respondía: 2 céntimos un vaso, 3, 5 céntimos. La viñeta que están viendo ustedes la realizó Antonio López Sancho y se publicó en el periódico Patria de aquí de Granada el 14 de mayo de 1942. Como un tenor, siempre pregonaba al sudoroso transeúnte su mercancía: acabaica de bajar la traigo, fresca como la nieve, ¿quién quiere agua? De la Alhambra, ¿quién la quiere? Estas son frases de Ángel Ganivel García en su Granada la Bella, capítulo 3. También decía: el agua fresca y limpia, a Tarronaica la llevo, agua para la salud, ¿quién quiere tiritar? En Granada tenemos un monumento al aguador en la Plaza de la Romanilla, sobre una plataforma adoquinada que realizó Aurelio Tenosteno en el año 1997 y que está protegido por la Ley 1695. Mediante expresionismo figurativo hace homenaje a la profesión, y el oficio perduró desde el siglo XI hasta mitad del siglo XX, hasta que se estableció aquí en Granada una red de abastecimiento en el año 1946, después se terminó prácticamente en el 50 y tanto. La escultura está realizada en bronce a tamaño natural, unos 80 metros de alta, representa un personaje típico, rudo y humilde, con ropa hecha a jirones. Su cabeza la cubre un sombrero, lleva un vaso en la mano izquierda, lleva colgado en la espalda un garrafón y va acompañado de un asno cargado en ambos lados con damajuana. Yo he puesto aquí algunas imágenes románticas para que podamos ver cómo era la extracción de agua o cómo era la Plaza de los Aljibes hacia 1831. Este es un dibujo de Richard Ford, donde observamos en la Plaza de los Aljibes la carpa y los aguadores saliendo del mismo. Aquí tenemos también una acuarela de John Frederick Lewis, ya propiedad de la Alhambra, porque la compró, esta acuarela, donde observamos los dos brocales, la gente sacando agua, bien para la comunidad
o bien para los aguadores, porque en ambos hay un asno. Esta otra preciosa imagen de José García Yola, 1900, vista desde la Torre de Comares, observamos el kiosco en mitad de la Plaza de los Aljibes, y todo lo que es la explanada de Machuca era un jardín. Otra preciosa imagen de Manuel Torres Molina hacia 1925, donde sigue el kiosco de obra, pero además esta imagen tiene a un personaje sentado, vestido de la época, con sombrero y zapatos bicolor. El kiosco de la Plaza de los Aljibes lo ha regentado Francisco Guardia Martín, que se encargó desde 1908 del suministro de agua. Después de 50 años le siguió su hijo Ángel Guardia Espínola, le siguió su nieto Antonio Guardia Roja, ya muy mayor, conocido por todo el mundo por el Kiki, todavía vive, y ahora mismo lo regenta Ángel Guardia Alamino en cuarta generación. Su estructura es de planta octogonal, de álamo negro, con cubierta de teja que alberga un brocal de 1,05 metros de altura y 1,25 de ancho, está tapado. Una garrucha con cadena que se puede ver dentro del kiosco, que son decorativas, con cubos, de las que bebieron Manuel de Falla, García Lorca y Ángel Barrio. Como muchos granadinos, como se puede ver en esta imagen de Manuel Torres Molina, seguro que alguna de las personas que estamos aquí ha bebido agua de los aljibes. Para terminar, el aljibe del segundo conde de Tendilla es considerado como una valiosa obra de arquitectura utilitaria, es un representante inerte de una forma de vida y de una estructura relacionada con el agua, que entronca con lo más profundo de nuestras raíces y que es un elemento constitutivo de la historia cotidiana de la ciudad de Granada, que evoca imágenes de aguadores acudiendo al aljibe, recogiendo agua en cántaros para uso doméstico para venderla, y como valor social de la infraestructura donde se reúne lo práctico y lo simbólico. El aljibe de Conde de Tendilla está considerado un bien de interés cultural con categoría de monumento por el Real Decreto 107 de 2004, que individualiza la legitimidad y la modalidad de una intervención, que tiene como fin el mantenimiento, la permanencia y su integridad, y su conservación arquitectónica debe ser entendida como la recuperación de la memoria histórica del aljibe del segundo conde de Tendilla, de la preservación de sus valores estéticos a modo de obra de arte y como seña de identidad que une generaciones y explica el pasado. Algunas referencias bibliográficas recientes, porque bibliografía hay un montón. Y para terminar, darle las gracias a nuestra compañera que está ahí enfrente, Esther Rosado Camacho, que sacó esta imagen de una serie de voluntarios que visitamos el aljibe el pasado día 10 de noviembre de 2025. Y con esto espero que yo no lo haya aburrido mucho. Hasta el año que viene, que seguiremos hablando del aljibe. Espera, que quieren hacer una pregunta. Adelante. La pregunta era, ¿qué propiedades tenía este agua que competía con la del Avellano? Y en Granada había dos bandos de bebedores de agua del Avellano y bebedores de agua del Avellano. Bueno, pues aquí en Granada se estableció en la ordenanza, bueno, en Granada tuvo primero, que eso ya lo hablaré yo el año que viene, una ordenanza que se promulgan en 1502. Crean todo un cuerpo jurídico que después se desarrollan en 1525. Y en esa ordenanza solamente se pueden sacar agua Aljibe del Rey, Puente del Avellano y Aljibe de Alhambra.
de los tres sitios. Si algún aguador sacara agua de una zacalla, de una acequia o de otro punto, podían romperle el bidón, multarlo con 200 maravedís, y si no tenía capacidad económica para pagarlo, entraba 3 días en prisión. Pero todo eso lo vamos a dejar para el año que viene. Eso es nada más que como un pequeño avance. Bueno, y hubo un tribunal del agua aquí en Granada que crearon los Reyes Católicos, y ese tribunal del agua, sus sentencias eran inapelables. Exactamente igual que el que se reúne en Valencia, en la puerta de la catedral, donde un ujier le dice a los contrincantes, bueno, deja entrar a cada uno de, vamos a decir, jueces que pertenecen a cada una de las acequias que abastecen, y el presidente, cuando hay dos contrincantes, le dice a uno: calle usted, pague usted. Y entonces se establece, además los juicios son inapelables, las sentencias no las puede echar abajo la del Tribunal del Agua, ni siquiera el Supremo, porque ha habido varios recursos, imposible. Bueno, pues nos vemos el año que viene. Que muchas gracias y que me perdonéis.